Tenemos una agenda muy variada desde la localidad del Hoyo, bueno, aquí estamos en el Bolsón, pero nos vamos a ir a todo el territorio rionegrino, no solamente a la costa, porque esto también ha movilizado a muchos habitantes de nuestra provincia y de otras. El mar está en peligro, habíamos hablado en su momento también de las offshore, cómo eso implicaba e impactaba en la fauna y la flora, pero también hemos abordado anteriormente el desarrollo del oleoducto Vaca Muerta Sur y la terminal petrolera que YPF construirá en Punta Colorada y los alcances de esto, ¿no? Algo que movilizó a toda la comunidad de Las Grutas y de muchísimas otras ciudades. Los 4 de cada mes también hablábamos hace poquito con una vecina de la UACH, ¿no? De Esquel, a propósito también de lo que implicaba en Chubut este tipo de emprendimiento extractivo. Vamos a hablar ahora con alguien que es precisamente habitante de Las Grutas, parte de la multisectorial por el Golfo San Matías. Es Raquel Perier quien está del otro lado del teléfono, doctora en biología y precisamente también allí asambleísta, ¿no?, de esa localidad. Muy buen día, Raquel, bienvenida a Ventana Andina. Roberto y Macarena te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, muy bien, gracias y espero que ustedes también estén bien. Bueno, por este lado de la cordillera bastante tranquilo, no así en la costa, ¿no? Raquel, se acerca una audiencia realmente que ha generado un nuevo episodio en esto. ¿Cómo están los ánimos por allá? Bueno, en realidad estamos todos preparando para ir el jueves a la audiencia pública. En realidad nosotros intentamos por todos los medios impugnar la audiencia porque tienen bastante irregularidades administrativas sobre todo, pero llegado el día martes a esta hora del mediodía no ha habido prácticamente respuestas. Los envíos que se hicieron a Nación nos han contestado desde la Secretaría de Ambiente, de secretario del ministro, por supuesto, que debemos hacerlo en forma personal, mediante mesa de entrada. Imagínate que esas solicitudes, esas notas no se pueden llevar. En la provincia de acá de Río Negro no nos han respondido absolutamente nada. Todos hicimos presentaciones personales en cada una de las delegaciones que tiene la Secretaría de Ambiente en la provincia de Río Negro, pero no hemos recibido respuesta. Lo que sí es, cuando nos hemos inscrito, solamente pueden ser inscritos, una de las tantas irregularidades, solamente pueden inscribirse la gente que puede documentar su domicilio en la provincia de Río Negro. Imagínate que el Punta Colorada está al sur del Golfo San Matías, al sur de Sierra Grande, y pero impacta directamente sobre el Golfo San José y sobre Península Valdés, que es patrimonio de la humanidad determinado por la UNESCO, y desde donde salen las ballenas que vienen migrando y que ingresan por el sur y que se asoman al norte a nuestra zona en forma bien costera. Así que imagínate que impacta por sobre todo las cosas. La provincia de Chubut tiene que responder también, puede participar, sí. Y Neuquén ni se diga porque lo tenemos a Vaca Muerta ahí. Entonces, esto de que solamente los rionegrinos pueden hablar es una barbaridad, más allá de que no respetaron nada que tiene que ver con el acuerdo de Escazú, de las consultas previas, tampoco el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que habla de los derechos de las poblaciones indígenas, y también la Declaración de las Naciones Unidas con respecto al mismo tema, como el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que también habla de los derechos de consulta previa, porque hace un día, creo que fue ayer, no recuerdo bien, que YPF mandó a decir que va a tener consultas con los pueblos originarios para llegar mediante un diálogo constructivo y para bla, 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 a lograr los acuerdos para poder atravesar el caño, pero no pueden hacer el estudio de impacto ambiental ni pueden hacer una evaluación del estudio de impacto ambiental si previamente no han hablado. Es decir, cuando está todo cocinado ya no tiene sentido. No se cumple tampoco el principio precautorio que establece la Constitución, ¿no? Exacto, entonces sí. Es como que es una impunidad tan grande, aparte de la forma en que nos contestan, el saberse que están desde el poder haciendo lo que les plazca. Esperemos que el día que estemos en la audiencia pública todo sea con tranquilidad, porque nosotros vamos en forma totalmente pacífica, pero ya tuvimos la experiencia cuando fuimos a la legislatura,
que llevaron a muchas personas de la UOCRA, todas con bombos y con amenazantes actitudes hacia la gente que incluso nosotros habíamos ido con chiques de la escuela secundaria y demás, porque cuando le preguntábamos qué estaban haciendo ahí, nos decían que era solamente para custodiar la legislatura. ¿Custodiarla de qué? Si nosotros estábamos solamente esperando que nos permitieran entrar o por lo menos saber por qué votaban como votaban, claro. Es decir, modificando la ley 3.308. Ahí, sí. Así que esperemos que en esta oportunidad sean las cosas como la gente. Tamburrini, sin ningún lugar a dudas, con total y absoluta impunidad también, la hacen en Sierra Grande, porque teóricamente tendría que haber sido en la ciudad capital, en Viedma, pero lo hacen en Sierra Grande. Ha llevado a muchos obreros, trabajadores de la municipalidad y demás, hasta Vaca Muerta para observar, no sé qué les habrán mostrado, regalándole todos los equipos, los cascos, también ha repartido bonos y demás, es decir, toda una actitud que muestra a las claras que no está muy limpio todo el proceso, pero bueno, es lo que hay. En este momento vamos a participar y vamos a intentar ir la mayor cantidad de gente posible para demostrar nuestra disconformidad con las formas en que se hacen, porque posiblemente se haga igual, si ya está establecido así por el Fondo Monetario Internacional. Nosotros somos un país de sacrificio para que el norte global pueda seguir consumiendo el combustible que tiene que consumir y nosotros vamos a entregar, porque para nosotros no va a haber nada. Los dólares de los que se habla para pagar la deuda se van a evadir como se han hecho anteriormente. Es decir, que este país, con todo lo que tiene de megaminería, de extractivismo, ha quedado como un país del sur-sur, como decimos nosotros, porque no es un sur global, es un sur-sur, cada uno tiene sus características, que va a satisfacer, como siempre, las demandas del norte, Raquel, que es el poderoso. Los dólares se van y queda el daño a la biodiversidad. ¿Nos puedes ayudar un poquito también a dimensionar? Si bien, como te contaba la semana anterior, habíamos hablado con un asambleísta de Chubut sobre los alcances a la península Valdés, que hasta ahora también parece que se hubiera negado, ¿no? Como si el territorio estuviera estrictamente delimitado, sí, claro, por los límites políticos del mapa físico número 5 que llevábamos a la escuela. ¿Cómo podemos resumir un poquito este impacto? El Golfo San Matías tiene pesca y tiene turismo, ¿no es cierto? Tiene pesca, que es una pesca regional, no impacta económicamente en el país, pero sí en la región. Nosotros tenemos un golfo con una Secretaría de Pesca que siempre se ha manejado, con un instituto de investigación en San Antonio Este, precisamente para estudiar todos los recursos biológicos, bueno, los marinos. Además, el Golfo, hay que analizar el tema de que los golfos norpatagónicos, que sería el Golfo Golfo San Matías, Golfo San José y el Golfo Nuevo, tienen un tiempo de residencia de las masas de agua dentro de los golfos y también tienen conectividad entre los golfos. Los golfos tienen la influencia de la marea. Los golfos son más profundos dentro de los golfos mismos que la plataforma adyacente, por lo tanto generan sistemas de circulación cerrada, y estos sistemas de circulación cerrada, ¿qué es lo que hacen? Producen tiempos muy extensos de residencia de las aguas dentro de los golfos, así que imagínense, frente a potenciales contaminantes, esto permanecería gran parte del año en el interior de los mismos, a su vez moviéndose, porque te estoy hablando de una circulación cerrada, moviéndose como las agujas del reloj. Hay dos giros, uno norte y otro sur, eso ya sería más complejo de explicar, pero quiere decir que sigue circulando dentro con los contaminantes dentro del Golfo, antes de salir a la plataforma adyacente. Eso es gravísimo, y no estoy hablando de un derrame, yo estoy hablando de simplemente un puerto petrolero en la costa del Golfo San Matías. Un puerto petrolero es sucio, siempre. No hay puertos petroleros limpios en ninguna parte del mundo. ¿Cómo es esto, perdón Raquel, justamente, sí, cómo opera, cómo trabaja entonces un puerto costero? ¿Por qué es sucio siempre? ¿Por qué no solamente estamos hablando del peligro de los derrames,
sino de justamente la misma instalación del puerto ya infringe ese impacto. ¿Cuál es? El puerto, un puerto sucio, porque ustedes saben que viene el caño hasta la costa, y de la costa tenemos una especie de pontón largo que es donde se hacen los enganches y demás, ¿no es cierto? Primero tenemos el transporte de las embarcaciones de mucho calado y de porte grande para entrar y salir del Golfo, que generan, por supuesto, que generan disturbios lógicos, más allá de los disturbios que le puedan provocar a las ballenas y demás, y que muchas veces limpian los barcos en los lugares de llegada. Después es el enganche. En la monoboya es el enganche del caño, del ducto que viene desde Vaca Muerta, sí, al barco. Y eso puede estar hasta 24 horas, porque son herméticos, dicen ellos, pero el enganche, la cosa de enganchar, de encontrar el momento de justo, porque el agua se mueve, porque hay mucha influencia de las mareas, porque hay vientos del oeste que son predominantes y que generan una cantidad de oleaje y demás, hacen que todo eso siempre tenga un goteo lógico. ¿Y qué pasa con el petróleo? Queda en la superficie y va tapando la profundidad, no deja pasar desde los rayos del sol hasta todo lo que sea la flora, sobre todo las algas y los invertebrados. Y por otro lado, la ballena franca austral, cuando viene hacia las costas del norte del Golfo San Matías, lo hace acompañada de sus ballenatos, y lo hace entre los 5 y los 15 metros de profundidad del Golfo, así que está bien cerquita de la costa. Y los ballenatos son mucho más vulnerables que las ballenas, que las adultas. Y además, si son sacrificados o llegan a tener problemas, no generan el stock de la generación siguiente, que es la que permite la supervivencia de la especie. Entonces estamos hablando de que más allá de que aparte de la zona norte del Golfo, por donde circula esta masa que yo les digo circulando, que podría llegar a ser contaminantes, hay reproducción en la época de verano de casi todas las especies, de peces y de otros invertebrados y de moluscos bivalvos. Así que, en realidad, ¿para cuántos años? Para unos 15 años a lo sumo, a todos sería 20 años, porque sabemos todos en qué momento están las extracciones de los combustibles fósiles en el mundo, cómo está la situación y lo que significa el cambio climático. Y ya no lo estamos escuchando, sino si lo estamos viviendo. Sí, Raquel, de hecho te iba a preguntar, porque cuando se habla de Sierra Grande, aquí estuvo en todos los titulares, pero era cuando se mencionaba y se había anticipado, por ejemplo, la inversión de la empresa australiana Fortescue, ¿no?, en materia de hidrógeno verde. Por un lado tenían ese discurso de absoluta energía renovable y verde y mejor para el futuro, y por otra parte es el mismo pueblo una especie de zona liberada para este tipo de proyectos de las multinacionales sin consulta a las comunidades, porque estamos hablando también, mencionaste a Renzo Tamburrini, que es el intendente de esa localidad, porque también allí es donde desembarcaría justamente el puerto. Claro, la ciudad de Sierra Grande ha sufrido, acuérdense ustedes que la revolución productiva iba a salir desde Sierra Grande, en el Menemato, con Pichetto de candidato también. En realidad quedó todo el pasivo ambiental es terrible de Sierra Grande. Hubo épocas que Sierra Grande parecía Kosovo, que había sido atacada, porque una vez que se cerró la mina, todos los barrios y demás estaba roto las habitaciones, los baños, las cocinas, bueno, era realmente desagradable. Yo confío en que la gente ingenuamente está pensando que esta es una nueva oportunidad. Sí, habrá unos 100, 200 puestos de trabajo en el año y medio que dure el conducto, cuando ponérselo, porque aparte también en cada lugar por donde vaya atravesando van a tener empleados de las localidades que vayan atravesando. Pero una vez que termine esto, YPF tiene también un pasivo de trabajadores especializados que los va a poner a trabajar en los lugares que corresponden. Entonces, eso de trabajo está bien, van a tener la zona franca y entonces van a poder vender y van a tener menos impuestos y la salida va a ser... Lo del hidrógeno verde también es un cuento, porque el hidrógeno verde tiene varias condiciones para tenerse en cuenta, y una de ellas es el agua que se necesita, los miles de litros de agua que se necesitan para poder hacer la hidrólisis, la separación del hidrógeno del oxígeno. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos hablando, ustedes saben muy bien porque viven en la misma provincia que yo, estamos hablando de una zona que no tiene nada más que unos 160 milímetros de lluvia anual.
de promedio. Claro, nada. Entonces es una barbaridad. ¿De dónde vamos a sacar el agua? Vamos a pasar el caño por debajo del Río Negro a la altura de Conesa, o sea que cualquier momento podemos tener al Río Negro contaminado. Es decir, tenemos Calcatreu, tenemos Amarillo Grande, tenemos ahora el litio entre Chubut, Neuquén y Río Negro. Yo siempre les digo a mis amigues y demás, si ustedes se creen que están pisando suelo que les pertenece, están muy equivocados. Ya esta provincia no es nuestra, es de las distintas empresas a las que han sido vendidas, y yo digo regaladas más que nada. Entonces es una zona de sacrificio total. Con la gente de Sierra Grande totalmente en contra de que nosotros participemos. Ya hemos ido en varias oportunidades a Sierra Grande a dar charlas y demás, y la gente nos dice que ellos tienen van a tener puestos de trabajo y que nosotros les estamos quitando las posibilidades de mejorar su calidad de vida. No estamos luchando porque ellos no tengan buena calidad de vida, al contrario, estamos luchando por la supervivencia de la especie, la nuestra, y la de todas las especies del Golfo de San Matías. Claro. Raquel, muchísimas gracias por todo este detalle muy claro. Esperamos, las novedades del jueves, nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme explayarme y decirles las cosas. Ojalá, cuando estés de visita por la cordillera también sería un placer recibirte aquí en los estudios. Por ahora en el teléfono el tiempo es más tirano. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Chau, chau. Adiós. Gracias, un abrazo. Raquel Perier es doctora en biología, habitante de Las Grutas, parte de la multisectorial por el Golfo San Matías. Se esperan grandes movilizaciones este próximo jueves de cara a una audiencia que no querían que se llevara adelante porque justamente alegan es absolutamente inconstitucional. Falta de participación de la provincia de Chubut también había ameritado que colectaran distintas firmas, ¿no? Para cancelar dicha audiencia, pero en vistas de que se va a hacer, se van a movilizar. ¿Cómo lo hacen desde que se anunció este proyecto, el oleoducto y el puerto petrolero en Sierra Colorada, también está Sierra Grande allí afectadísima con este detalle, además, ¿no? Con la diferencia, obviamente. Toda esta zona. Totalmente. En principio, ¿no? Pero la afectación es el mucho oleoducto mayor. atraviesa desde Neuquén, toda la provincia. Toda la provincia.